Ingeniero Torres, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en la cabina. Muchas gracias, muy buenos días, Michael, y un saludo a todos tus teleoyentes. Ayúdenos, por favor, a entender esta cifra de los 5 millones de dólares diarios que perdería, o que perdemos, mejor dicho, las personas cuando estamos atrapados en el tráfico, y en este caso, quienes van a hacer uso de esta línea 2 del Metro de Lima. Bien, creo que para todos siempre viajar en el transporte público es un caos. Y la verdad que creo que sentimos diariamente el intenso tráfico que se genera en la ciudad de Lima cuando salimos a trabajar en la mañana. Según fuentes del INEI, el cálculo que se tiene es que las personas gastan $2.5 diarios por hora. Eso considerando, obviamente, el promedio, digamos, del salario, además considerándole otros factores como, por ejemplo, quienes circulan, digamos, por vehículo particular, el combustible, y también calculando cuánto se pierde por hora, digamos, hombre atrapado en el tráfico, en lugar de estar, digamos, trabajando y produciendo, digamos, diariamente. Entonces, en ese contexto es que se llega, digamos, a esa cifra según el INEI. Ahora, si vamos a cuántas personas, según la demanda del estudio de lo que la línea 2 va a transportar diariamente, estamos hablando de 1 millón de pasajeros que se van a transportar por la línea 2. Actualmente la línea 1, en promedio también estamos hablando de las 500.000 personas que viajan, digamos, por la línea 1, que actualmente está en funcionamiento. Claro. Y según la estimación de la demanda, se prevé que 1 millón de personas van a transitar. Estamos hablando de esta línea 2 que viene desde Ate. Así es. Y que conecta con el Callao. Correcto, ¿no? así es. Ese es todo ese tramo que hoy en día está en construcción. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Porque se habla en principio de 13 meses, pero ayer escuchaba que en realidad el tiempo que podría calcularse esta construcción son 25. Bien, esto viene también de atrás, de los antecedentes, digamos, negativos que ha tenido la construcción de la línea 2 respecto a cuando se inició la obra, que definitivamente hubo un cerramiento de las calles, ¿no? en Ate, pero eso también se debe a un factor que no se debe a la misma construcción de la obra, ¿no? Eso se debe a factores que en su momento, cuando la obra fue licitada y fue adjudicada, los terrenos no estaban liberados, no había, digamos, las interferencias en esa zona que fueron resueltas, y a pesar de ello se sacó y se adjudicó el proyecto de la línea 2. La línea 2, bajo la modalidad de contrato, es una APP, ¿no? Cofinanciada, ¿no? Donde el 75% lo pone el Estado, y prácticamente el Estado se había comprometido a la concesionaria a entregarle los terrenos, y la concesionaria a hacer, digamos, la construcción. Entonces, ahí fue donde ya el proyecto nació mal. Y esa es una de las lecciones aprendidas que se tiene que, de aquí para adelante, las próximas construcciones de metro no se tienen que repetir. Una línea de metro, como toda obra también de ingeniería, no debería, digamos, empezar a ejecutarse si es que no se tienen los terrenos liberados ni tampoco las interferencias, porque eso es una contingencia que sale, digamos, del mismo proceso constructivo del proyecto. Acá, digamos, la línea 2 y la construcción de las estaciones, digamos, la demora no se ha debido tanto a que el proceso constructivo ha sido lento o ha sido un proceso constructivo no adecuado. Entonces, por ahí es que donde ya la línea 2 vienen estos antecedentes que sí, toda la población ha sido afectada, ¿no? Claro, lo que usted menciona, ingeniero, es una parte, ¿no? Que no se liberaron, digamos, los espacios por donde se iba a transitar o donde se iba a diseñar esa línea del Metro de Lima, la línea 2. Pero según los criterios técnicos, por ejemplo, el diseño, ¿cómo se estructuró esa ruta desde Ate hasta el Callao? ¿Está bien o tuvo que hacerse algunos ajustes? Porque el alcalde en principio
también puso algunos reparos, por ejemplo, para que se dé luz verde con esta construcción. Claro, digamos, si vemos, digamos, la ciudad de Lima, ¿no? De dónde es que las personas digamos, se desplazan, ¿no? Las rutas que se tienen que cubrir primero es de sur, digamos, a norte, que actualmente pues tenemos la línea 1 que viene de Vía El Salvador, ¿no? Y que es una ruta. Y la otra es de este a oeste, que es cubrir de Ate hasta el Callao. Entonces, digamos, si tenemos las líneas de metro que cruzan, digamos, esos polos, digamos que se cubre por dónde es que la gente debiera transportarse. Ahora, no solamente las líneas de metro, esto también tiene que complementarse con un transporte interconectado ya de buses, se tiene el metropolitano. Entonces, es un sistema integrado el que ya se tiene que desarrollar en infraestructura aquí en Lima. Y cuando se diseñó este plano, ¿se recogieron algunas opiniones, por ejemplo, de parte del Colegio de Ingenieros? Bueno, el estudio fue desarrollado por ingenieros peruanos. El plan básico de la red del Metro de Lima que actualmente o que se está desarrollando, fue desarrollado por ingenieros peruanos, ¿no? Consultores peruanos que desarrollaron este plan. Y en el gobierno del presidente García, ¿no? Digamos, fue entregado para que ya se tome en cuenta este planteamiento y ya el Estado empiece a poder proyectar lo que ahora serían las líneas de metro que se van a desarrollar aquí en la ciudad de Lima. Bueno, y hay que tener en cuenta que también hay otros proyectos de líneas del metro, está pendiente la línea 3 y la línea 4, por ejemplo, que podrían pasar este mismo problema. Bueno, como digo, si es que se planifica bien y si el Estado, ya en este caso el Ministerio de Transporte, empieza a prever que se tienen que liberar los terrenos y se tienen que absorber las interferencias antes de sacar a licitación y adjudicar a un próximo concesionario la construcción de la línea 3, no debería pasar. Aparte, hay lecciones aprendidas que ya se han recogido, por ejemplo, de la línea 1 y de la línea 2. Por ejemplo, la línea 1 fue hecho como una obra pública, aunque actualmente digamos que hay ciertos reparos a veces en que los procesos de contratación del Estado son lentos, que las obras públicas digamos que no avanzan, ¿no? Pero eso se debe también a que en muchos casos los estudios de ingeniería pues son deficientes. En el caso de una línea de metro, lo que tengo que puntualizar es que es una obra también de bastante incertidumbre, principalmente porque uno tiene que hacer una excavación por debajo del suelo y según los estudios geotécnicos del suelo, digamos, a mayor información, se tienen que prever una serie de incertidumbres o contingencias que puedan aparecer en el proyecto. Y respecto del tema del suelo, ¿cómo está diseñada Lima? Bien, respecto al suelo, la característica del suelo de Lima es un conglomerado. Si uno va, por ejemplo, a la Costa Verde, ve ese tipo de suelo que está compuesto por gravas, arenas, una combinación de material fino. Digamos que ese es el tipo de suelo que tenemos en Lima. No es un suelo de muy buena resistencia. Y por ejemplo, los sistemas de excavación que se hacen aquí en Lima, por ejemplo, se hizo también aquí cuando se construyó el túnel de la línea amarilla, se hizo una trinchera, claro, ¿no? Donde se va excavando y se van colocando unos muros de sostenimiento laterales que permiten hacer la excavación. En todo el mundo, digamos, se ha utilizado ese sistema de construcción de tipo trincheras que sí efectivamente genera cerramientos en las calles, pero eso, digamos, que se tiene que prever con un adecuado plan de desvío, ¿no? Y que, como repito, antes de empezar la ejecución, ¿no? Tiene que absolverse todo lo que son los terrenos y las interferencias. Ingeniero, ¿y la construcción cuánto tiempo debe demandar de esta estación de la línea 2 del Metro de Lima? Sí, bien planificado, ¿no? De antecedentes que han habido a nivel mundial de construcción, por ejemplo, de estaciones o pozos de ventilación, que son estas estructuras que son las únicas que en una línea de metro tienen que ser excavadas en superficie, porque ya la construcción en sí del túnel que va de manera subterránea, esa la estamos haciendo por la tuneladora. Entonces, en promedio debiera tardar entre un año, ¿no? Los 13 meses que está diciendo la concesionaria, digamos que es un tiempo razonable. Ahora, ¿cuál es la situación también de la estación central? Que en el caso de la estación central,
ya, digamos, no hay problema pues de interferencias, digamos, los terrenos ya han sido entregados. Entonces ahí es un tema que vemos que es más de que las autoridades también vean que este es un proyecto importante, ¿no? Y que, bueno, se dejen pues las afrentas de lado para que el proyecto pueda continuar, ¿no? O sea, ya estamos en una, digamos, en una etapa del proyecto en el que el proyecto tiene que avanzar. Y recordemos que la estación central va a ser una estación que va a permitir interconectar el metropolitano y lo que sería la línea 3. Entonces, es, digamos, una de las estaciones más importantes de todo el sistema. Claro, claro que sí. Hay que, digamos, dejar de lado los intereses políticos y dar paso a los criterios técnicos, ¿no? Y buscando finalmente el bien común, que lo que significa hoy en día que Lima sea una de las ciudades modernas también en esa parte de América Latina. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando de este tema. Sí, muchas gracias y si me permites un último espacio. Justamente en esta semana vamos a desarrollar también un congreso que va a hablar de cierre de brechas de infraestructura, donde se está incluyendo el desarrollo de lo que es la línea de metro, pero también, por ejemplo, se van a tocar temas de la brecha de infraestructura hospitalaria, infraestructura vial, saneamiento, vivienda. Entonces, digamos que son temas que también a través del Colegio de Ingenieros venimos desarrollando, y el evento se va a desarrollar desde este jueves 18 al 20 de julio en el Consejo Departamental de Lima para el público en general que también esté interesado, porque vamos a hablar de estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias son las que tenemos que adoptar de aquí en adelante para la construcción de proyectos de infraestructura? Perfecto. Muchas gracias al ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, por acompañarnos aquí en la cabina de Radio Nacional.